en Radio Sur de Los Ángeles con Carlitos Muñoz, su fan, que no nos venía a ver hace un ratito, pero siempre sus altas ocupaciones lo mantienen, claro, en actividad ahí en la librería. ¿Cómo está la librería, Carlitos? Bien. Ya. O sea, como todo el comercio en chileno nomás. Ya. Pero nosotros igual, gracias a Dios, tenemos un público fiel que asiste constantemente. Así que ahí nos salvamos un poco. Ah, pero muy bien. Pues. Pero, o sea, yo sigo insistiendo que yo paso por el centro, Ya. veo los sectores comerciales, no veo mucho movimiento, está bastante estancado el país. Pasa que hay un estancamiento económico, hay un cero inversión, Sí, pues. hay retiro de capitales y no sé a quién le extraña, pero hay personas que tienen sí en su entendimiento que la culpa es de la gente con plata que tiene la plata guardada y no la invierte. Claro. Pero yo le pregunto a esas mismas personas, si usted, señor, le llegan, no sé, por 200 millones de pesos que le dejó la herencia de una tía que usted ni sabía que existía por allá, o se ganó el quino, el loto, esas cosas, la lotería, ¿usted qué haría de inmediato? ¿Pone unos 6 negocios de alguna cosa? No, bueno, me guardo la plata en el banco, si está muy malo. ¿Ve? Depende Entonces, del ciclo económico. Sería bastante interesante que en los colegios hubiera alguna introducción a la economía sí, chiquitito. y un poco de sentido común también. También. Un poquito de lógica. No, pero que si tú impartes por eso digo, algún ramo así como introducción a la economía, algo no muy complejo, Sí. pero que más o menos vaya dando luces de cómo funciona la cosa, Ajá. se entendería perfectamente. La gente común y silvestre, como digo yo, Claro. entendería, El ciudadano de a pie. entendería perfectamente O que la señora Juanita. cuando no hay crecimiento no llegan capitales externos a invertir. Eso finalmente se traduce en, obviamente, menos empresas, y eso se traduce en Ahora, menos puestos de trabajo, claro, menos sueldo, menos circulante. fíjate que hay una empresa que se llama Oxxo que desistió de invertir en Chile. Quedó aquí en la esquina de Caupolicán con Valdivia, donde estuvo alguna vez el Scotiabank, ¿te acuerdas? Sí. Llegaron a dejar listo para instalarse ahí, pero hasta ahí llegaron. No llegaron ni a poner las letras del cartel. Pusieron el cartel nuevo, Claro. pero no alcanzaron a ponerle las letras, porque la compañía decidió tirar la rienda de sus caballos y quedarse tranquilitos y no invertir en Chile. La verdad es que si uno lo piensa, oye, ya supongamos que es un país llamado, no, pues no le pongamos Chile, digamos Pelotillehue, Ya, perfecto. o podríamos usar un nombre como Suazilandia, una Claro. cosa así. Quizás muy parecido a Chile, pero no es Chile. Claro, que no es Chile. Y de repente, claro, el país hace años que viene sin saber para dónde va, con un gobierno que demora años en sacar una reforma laboral, Sí. después años en sacar una reforma tributaria, y después años dando vuelta con que ahora quiere cambiar la constitución y no le resulta, y lo intenta de nuevo el país, y vuelve a no resultarle, y después elige un gobierno comunista directamente que es anti-empresario Claro. y pro crecimiento del Estado, es decir, incrementa la planilla de funcionarios estatales, que ya iba en 1.000.000, ahora vamos en 1.180.000 y tantos mil empleados públicos, que a su vez están exigiendo un reajuste, que de dónde va a salir esa plata, de los impuestos que pagan las personas que trabajan. Y ahí pues está en huelga con su propio gobierno, porque yo me imagino que el presidente actual era el candidato de los que están hoy día en la calle con sus pancartas haciendo la huelga. Exactamente. Entonces algo no entiendo. Y eran 30 pesos nomás. Y eran 30 pesos. Entonces, ¿tú invertirías en un país así, donde campea No. la delincuencia, el narcotráfico, donde las autoridades todas dicen no, a nosotros no nos corresponde hacer eso, donde los jueces liberan bajo fianza a los narcos, donde está la puerta giratoria, donde tu asaltante lo detiene la policía y a los 5 minutos lo tiene en la puerta porque el juez lo dejó libre, por vez número 180 y tantos que lo hacen? En un país así, ¿quién va a invertir? Ahí te das cuenta, dicen que la economía, bueno, la economía es cíclica, y dicen que los periodos tienden a repetirse más o menos cada 40, 50 años. Parece que la estupidez también es cíclica. Sí, porque sí. ¿cómo pretendemos
que un país en el cual, por ejemplo, tú no puedes ir a pescar a un río sin tener permiso de pesca, y no se te ocurra ir en temporada de veda, está penalizado eso. Pero entrar sin permiso a este país no está penalizado. Y eso lo dijo, es que ha dicho cosas muy interesantes el comandante en jefe del ejército, por ejemplo, en la última parada militar, cuando le preguntaron, él dice, no, nosotros vamos a, claro, ayudar a cuidar la frontera, pero nosotros lo que tenemos que hacer es conducir a esas personas hacia Carabineros para que sean empadronados. Y eso es todo. Ellos no le van a pegar un tiro al que entra sin permiso. No, ellos lo van a conducir a Carabineros para que sean empadronados. Y listo. Entonces, insisto, un país donde está prohibido, está penalizado pescar en un río sin licencia para pescar, pero no prohíbe entrar ilegalmente al país, es que es un país gobernado por estúpidos. Esa es la falacia de los beneficios sociales. ¿Quién sabía que entrar a Chile sin permiso no estaba penalizado? Yo suponía que eso estaba previsto. Sí. Y fíjate que no. No, es un despelote lo que tenemos en este país. Es una chacra. Es una chacra, perfectamente. Pero por eso te digo, hay una teoría que indica que la historia tiende a repetirse, por lo menos a nivel económico, ¿no es cierto?, cada 40 o 50 años. Y siempre va a haber un outsider. Antiguamente los outsiders eran algún capitán general de las Fuerzas Armadas, que venía de afuera de la política, outsider, pero que tenía orden. Claro, ahora, como ya en el fondo no es muy bien visto las dictaduras y todo ese tipo de cosas. Además que el tipo puede meterse y salvar al país, pero después lo fríen en la cárcel. Claro, ahora los outsiders vienen de, como un paso con Milei en Argentina, claro, del mundo civil. Claro, pero siempre se necesita un outsider que tenga otra visión distinta de la política tradicional, porque la política tradicional tiende siempre a lo mismo. Por eso te hablo de la falacia de los beneficios sociales, porque en el fondo está bien destinar beneficios que puedan igualar en cierto sentido la cancha, pero de repente hay un enfoque en el que se privilegian sectores. Entonces la distribución de los recursos no es buena, porque en el fondo diríamos todos preocuparnos de igualar la cancha y cada uno después destacarse en base a sus beneficios, a sus capacidades, ¿no es cierto?, conocimientos y todo el tema. Pero acá lo que tratamos de hacer, o no yo en lo personal, pero lo que tratan de hacer generalmente los gobiernos, es favorecer incluso a algunas minorías, ¿no es cierto? Entonces la redistribución de los recursos no es muy buena, que digamos. Y si te das cuenta... Yo creo que es absolutamente injusta. Por eso te digo, y si te das cuenta, si vemos el crecimiento país desde el tiempo de Pinochet hasta hoy, ha habido una baja, pero considerable en cada uno de los gobiernos, principalmente de izquierda, con algunos repuntes de los dos gobiernos de Piñera. Claro, con una caída muy grande en Piñera 2. No, pero Piñera 2... perdón, en Bachelet, ¿no es cierto? Piñera recupera un poco la economía, luego después vuelve a bajar con Bachelet 2, Piñera vuelve a recuperar un poco la economía, y luego de eso, ¿no es cierto?, vemos la situación que estamos. Claro. Ahora también tenemos una enorme e histórica deuda externa. O sea, la cantidad de plata que Chile debe es enorme, porque el actual gobierno, al bajar el crecimiento, obviamente baja la recaudación fiscal, de dónde saca platita para repartirla entre sus amiguis, más los 180 y tantos mil empleados públicos nuevos que tiene que financiar, digamos. ¿De dónde saca plata? Saliendo a pedir plata prestada al extranjero, cosa que han hecho reiteradamente y que en los medios sale muy poquitito, en una columna chiquitita, por ahí perdida en una página interior de algún diario, pero la verdad es que nos han endeudado hasta más arriba de las cejas. Y esa deuda la van a pagar, yo creo que nuestros nietos, porque ellos se van pronto, les queda poquito. Yo creo que esa deuda igual se debe... Esa deuda la vamos a pagar el día del níspero. Yo creo que esa deuda igual se debe a la balanza de pago. La balanza de pago tiene que ver con lo que entra al país y lo que sale. Bueno, pero obviamente Claro, es que fíjate lo que pasa con los extranjeros, por ejemplo. Los extranjeros lo que producen, pero esa plata no se queda en Chile. Por lo menos el 50% sale gastan hacia otros países,
Claro. dónde está su familia, qué sé yo. Claro. Entonces, los ingresos y los egresos no empiezan a coincidir y la balanza se empieza a desequilibrar. No, yo creo que tiene que ver más que nada con un enorme gasto estatal. Es que, lo que voy yo es que tienen que haber muchos factores. No. Oye, Carlito, que tú le estás tirando inmediatamente la toalla a otros factores, sacándole la responsabilidad a la irresponsabilidad de los que administran sí, pues, no estoy sacando. el país ahora. Estoy poniendo, o mencionando uno de los factores que para mí también es importante. Porque Oye, piensa... ¿quién es el que ha salido tantas veces a poner esos famosos bonos soberanos, a pedir plata prestada? ¿Quién lo hace? El presidente lo hace. Sí, pues, pero es que por eso digo, o sea, hay una problemática respecto a cómo se gastan los recursos dentro del país, pero también tiene que sumarle una salida de capitales más o menos importante del país. Piensa que las divisas no se están quedando en Chile, pues. Las divisas se están yendo para Venezuela, para Colombia, para donde están todas las familias de todas estas personas, entonces suman los dos factores y ya tenéis una problemática más o menos importante. Y claro, y como decís tú, tampoco acá hay mucho, ¿cómo decirlo?, responsabilidad fiscal. Ninguna. No, ninguna. Entonces, de hecho, Piñera dejó fondos a libre disposición, claro, por cantidades súper importantes. ¿Y qué pasó? Y teníamos también a un montón de gente todavía trabajando aquí y mandando sus dineros para afuera durante el gobierno de Piñera. Claro, pero hubo más responsabilidad fiscal. ¿Qué cambió? No, pero el crecimiento de Piñera tampoco fue tan... Comparémoslos con... Por eso digo, o sea, a ver, Piñera 1... el crecimiento de la época de Pinochet... Acuérdate que en el Piñera 1 no tuvimos la balanza comercial a favor. Es decir, en el fondo se dijo, así como para la risa un momento, el mundo le debe plata a Chile porque teníamos nuestra deuda externa pagada. Claro. De hecho, le estábamos prestando plata al mundo, es decir, se estaba colocando dineros chilenos en el exterior. Y eso fue Piñera 1. Entonces, yo te digo que, oye, lo que pasa es que se abrió la billetera, vamos gastando, vamos robando también, con las fundaciones y otras hierbas más. Sí, pues. El despilfarro fue brutal. Vamos sacando platita, ¿no? La cantidad de contrataciones fue tremenda. Y te digo que hoy día, hoy día tenemos la salud paralizada sin insumos, tenemos al Hospital de Los Ángeles sin hacer intervenciones porque simplemente no hay materiales. Plata no tienen, o sea, la administración fue muy mala. Oye, cuando un país empieza también a decaer fuertemente, es súper provechoso para potencias mundiales. O sea, en el fondo, claramente, por ejemplo, Venezuela, que se fue al default, o sea, que ya no podía pagar sus deudas. ¿Qué hizo China? Sacan el petróleo para acá, yo les paso las luquitas. Y además le empieza a comprar tierras fiscales. Claro, pues. Entonces empiezan a adueñar de los países más chicos. Por eso yo digo, la izquierda igual es bastante tenebrosa en su manera de actuar. Es como un sobre todo las potencias. Las potencias hacen que países chicos se vayan al default. Listo, no tenemos ni cómo pagar una deuda. Señor, ¿usted tiene petróleo? Claro. Tíreme el petróleo para acá, sí. Yo lo apoyo un poquito con un par de lucas para que pueda seguir subsistiendo y me adueño finalmente de los recursos naturales de ese país. Mira, cuando estás con un problema de plata en tu economía personal, no falta el amigo, entre comillas, que te dice, te compro el auto en 500 lucas. Claro. Oye, pero si vale 7 millones, ya, pero yo te doy 500 lucas ahora. A eso voy yo. Gracias, amigo, le dice uno. A eso voy yo. O los prestamistas. Claro, entonces tú ahí ya como 50% de interés. Tú estás en la posición de decir sí o no. Claro. En ofrecer no hay engaño, dice, ¿no? En pedir no hay engaño. Bueno, tú estás... ¿Quién puso al país en esa situación? ¿Quién lo dejó, comillas, con los pantalones abajo, perdone la expresión? Ahora... El gobierno. ¿Quién es el culpable? Claro, el que estaba administrando el país. Exactamente. Pero lo otro, algo digo, lo otro se aprovecha de esta claro situación. que es un aprovechador, por supuesto. Pero no hagamos lo mismo que hicieron los argentinos que salieron a pedir plata ya a nivel de prestamistas en su momento, con esos llamados fondos buitre que le pusieron ellos, los cuales ellos decidieron, con toda su honestidad y moralidad, decir, no los vamos a pagar porque son buitre. Bueno, ¿para qué saliste a pedirlos? Sí, po.
¿Para qué saliste Y una a aceptarlo? deuda siempre se paga. Y quedó demostradísimo con el alza Ujú, de las cuentas de la luz. claro. Siempre se paga una deuda. Al El que final, piense que puede ahora hay una eliminar, cosa, siempre que me acuerdo de la luz, digo, oye, son 6.000 millones de dólares que estaban adeudándose a la compañía eléctrica. Sí, pero más IVA. claro, más encima. ¿Y quién se va a quedar con ese IVA? Ah, paguen la deuda nomás, que le suban la luz. Tienes toda razón. ¿Y quién agarra platita de ahí? El fisco. Y Exactamente. vamos gastando en más tonteras. Claro. Estas políticas más encima que están lanzando, pagando o que quieren pagar el tratamiento de transformación para niños. Y ¿cuándo Claro. han sido las problemáticas más importantes de ese tipo de cosas? Entonces, en el fondo, yo creo que es una problemática menos importante cómo se están redestinando los recursos. Al final tenemos recursos que están gastando en cosas que no son de importancia real para la población. Si hay que ver solamente el tema de las encuestas, ¿cuáles son las problemáticas reales para las personas? La seguridad. La seguridad sigue siendo el Oye, número uno. Me acuerdo que Salud. estábamos, Carlito, me acuerdo que estábamos en Los Ángeles, por ejemplo, preocupados del muestreo de las estaciones de monitoreo del índice MP2,5 y MP10, Pero eso es cuando teníamos Lucas. de la polución que teníamos en la contaminación ambiental de Los Ángeles. Lo que hablábamos de la pirámide de Maslow. Estábamos en niveles superiores, por ende estábamos preocupados de otro tipo de cosas. Estábamos preocupados de prohibir las bolsas plásticas. Claro. A ese nivel estábamos. Claro. Y ahora estamos preocupados que no nos maten a la vuelta de la esquina. Pero si por algo éramos un país en vías de desarrollo. Éramos el único país, o uno de los pocos países de Latinoamérica, que efectivamente estamos en vías de desarrollo. Y después ahora tenemos unos gobernantes que decían, no, si no existe eso del tren de Aragua en Chile, no, jamás. ¿Cómo se le ocurre? Y estaban metidos hasta no sé dónde. Sí, pues. Entonces, ¿quiénes son los irresponsables que nos gobiernan? Las autoridades incompetentes que nos gobiernan, que han dejado que el narco y el crimen organizado, para el cual no estamos preparados en todo caso, entrara pero hasta la puerta del fondo, o sea, ya hasta el patio trasero. Y ahora se vienen no, sí, parece que algo está pasando. Oye, y no tenemos jueces que dejan libre a los narcos bajo fianza. Tenemos un fiscal ahí que hace poquito se dedicó ahora, él salió de la fiscalía porque parece que lo fueron, y el señor ahora se dedica a defender narcos. Uy, qué raro, y tiene un socio que es otro. Ya, bueno. Pregunta, ¿habías visto en tu vida que una fiscalía fuese allanada? No. Fue allanada la fiscalía de Los Ángeles. ¿Habías visto en tu vida, habías No, sabido? supe de la información, pero no había tenido ese... Fue allanada la fiscalía de Los Ángeles, Sí, fíjate, sí. cuando encontraron que había fiscales que tenían señoras abogadas que a su vez estaban defendiendo a gente frente al fiscal, que era el marido del abogado. Entonces, oye, claro, había cosas bastante era raras. como cosas bien raras ahí, Poco éticas. bien chospezosas. ¿Habías sabido en tu vida, o le había pregúntale a tus papás un día, si acaso algún día ellos se habían enterado, si alguna vez en su vida habían allanado la policía un ministerio? O sea, yo lo veo bajo mi experiencia y nunca había visto En la ese tipo vida. de cosas, claro. Se había allanado un ministerio en la capital, obviamente que allá están los ministerios, allanados por la policía. O sea, oye, es que estamos en un grado de Y despelote. si te das cuenta, principalmente hay un montón de casos de narcos que han sido favorecidos por todas estas situaciones. Pero claro. Entonces ahí tú te empezás a dar cuenta que cuando dicen qué peligroso cuando el narcotráfico se mete a la política, se vincula con la política. Porque en el Ha fondo pasado en otros países. ha pasado. Oye, acuérdate que la FARC le ofreció a Colombia pagarle la deuda externa completita. Claro. Mira el nivel Exacto. de poder económico. Es que tienen un poder económico enorme y es permeable el poder político, es permeable a las lucas Claro. Y lo que pasa es que y a las amenazas también. el dinero está muy ligado con el poder. Po. Imagínate tú que, bueno, puedo decir yo que hace años atrás ya sucedía, eso sí. No sé. Puedo decir que en el hallazgo o en el hallazgo más grande de drogas, decomiso más grande de drogas que había habido en la historia de Chile, que fue un barco con toneladas de droga en Puerto Montt,
5 narcos quedaron presos. Y resulta que de ellos, algunos se fugaron. ¿Te acuerdas que hubo una fuga famosa que fue con un helicóptero y con una canasta, donde se fugaron unos FPMR? Sí. Y resulta que ahí también iban algunos de esos narcos. ¿En Santiago? En Santiago. Sí. Bueno. No me acuerdo cómo se llama la cárcel, pero pues fue noticia lo que se supo años después, porque fue ocultado durante un buen tiempo, es que los que no se fugaron en la canastita habían sido indultados previamente por el presidente de turno. Indulto a esos narcos, y los que no fueron indultados se fugaron en la canastita. Estaba medio preparada la cosa entonces para eso. Era chospezosa. Sí. Entonces uno dice, ¿quién pagó la campaña entonces de ese presidente? Claro. Pero ahí lo que pasa es que claro, siempre ha existido este tipo de cosas. Pero porque también en un grupo social tenemos de todo. Y hay personas que tienden a tener un amor muy grande por el dinero. Claro. Pero el problema es que ahora ya caímos a toda costa. Caímos en un concepto que es súper peligroso: normalizar. Claro. Ya estamos normalizando ese tipo de cosas. Por ende, antes no era normal. No. Ahora, tampoco tenemos como institucionalidad chilena la estructura necesaria para afrontar este crimen organizado tan potente, que tiene tanto financiamiento y que es tan salvaje, que es tan violento, tan bruto. Claro. Entonces, ¿a qué me refiero? Necesitamos que el escuadrón de policías que detiene al narco tenga su identidad protegida, que el fiscal que lo acusa también tenga su identidad protegida, y el juez que lo juzga, que lo condena, y además ese gendarme que lo cuida también tiene que tener su identidad protegida. Y yo creo en una cárcel donde, te digo, sea especial para eso. Sí. Y yo creo que llegó el momento de hacer una policía militar. Claro, se necesita. Como lo hizo Brasil. Brasil tiene una policía militar. ¿Viste la película de Tropa de Élite? Aquí tenemos en Chile, tenemos una policía uniformada y tenemos una policía no uniformada, que es la PDI. Pero es que lo que pasa es que tenemos delincuentes con armas de fuego, armas de guerra. Armas de guerra. Es una guerra. Si la gente dice, no, es que los militares no están preparados para poder combatir a delincuentes. Claro, delincuentes normales. Pero aquí ya tenemos no son milicias Exacto. de... Tienes qué sé yo, cientos de tipos armados hasta los dientes con armamento de guerra. Claro. ¿Por qué no preparar una policía militar que apunte a ese tipo de personas? En el fondo tiene que tener manejo de armas de fuego, armas de guerra. Que sea capaz de neutralizar ese tipo de amenaza. Claro. Además pero una vez que estén presos, ¿verdad? Tengamos un fiscal que se atreva a acusarlos, un juez que se atreva a condenarlos sin que lo maten a él. Exactamente. Y un gendarme que no ceda a presiones de ya tráeme lo que te pedí porque sé a qué hora sale tu nieta al recreo. Pero para eso tienen que tener seguridad, de alguna manera. Claro, tiene que estar la institucionalidad creada para eso. ¿Por qué no puede haber una policía militar que resguarde a autoridades importantes? Es que no, porque son los militares. Y eso pero que, claro, son puros prejuicios Exacto. Que en el fondo vienen del pasado. Exacto. Y que en el fondo también responden a una situación histórica. Y política. ¿No? Y lo que pasó responde a una situación histórica también. Por supuesto. Entonces, por eso te digo, la historia... Pero eso no tiene nada que ver. La izquierda, la derecha, que si el Pato Mans, que si la Violeta Parra, que no tiene nada que ver con el narco. Claro, exactamente. Tiene nada que ver con los narcos esa cuestión. Pero por eso te digo, entonces, la historia vuelve a repetirse cada 40, 50 años. Y estas situaciones las hemos visto antes. No debemos impedir que se tomen las medidas necesarias para poner orden en el país antes que nos transformemos en Haití. Ese es el tema. Y yo creo que, pero por eso digo, íbamos en vía de desarrollo, íbamos apuntando. Nos pegamos una caída y fantástica. Nos mandamos, y nadie lo vio. Nadie lo vio. Entonces, por eso tenemos los problemas que tenemos hoy en día. Si lo traducimos a lo micro, personas que no quieren salir, que están con temas de preocupación constante, y que antes que negocios que están muriendo, una economía estancada. Antes que oscurezca está todo cerrado. Exactamente. Para que no te asalten. Oye, ayer me rompieron el vidrio del auto. El chiquitito. Bueno, tenga cuidado. Así que el tiro, 40 lucas de una. Pero es que en el fondo uno en un sector tranquilo. Mira, yo aquí abajo en la calle Lautaro, desde la calle Mendoza hasta acá Valdivia,
en la mañana, camino por aquí, y suelo encontrarme los vidrios rotos de por lo menos 4 o 5 autos todos los días. La pedacería de vidrio. Sí. Han roto 3, 4 autos durante la noche todos los días. Y más encima no tiene que pagar el parquímetro. Todos los días. Entonces, ¿qué pasa? No sé. Ahora, lo más probable es que, claro, ese ratero, ese ladrón de autos, lo más probable es que ha sido puesto frente a la justicia 180 veces y el juez lo vuelve a soltar. Exactamente. Se vuelve a dar, y se vuelve a dar, y se vuelve a dar. Entonces, y se normaliza, por eso te digo. ¿Hasta cuándo cambian las medidas cautelares o las penas sustitutivas? Las medidas cautelares son las que dicen, a ver, mientras yo investigo, váyase para la casa nomás. Sí. O no, usted lo ha hecho tantas veces, señor, que se queda guardado. Pero a eso voy yo, te das cuenta de que se empieza a normalizar. Es como una pareja. Es como una pareja Claro, que cayeron en lo tóxico y normalizaron y después una cuestión que se acostumbra a eso. Claro, ya sé. Y esto es lo mismo acá. Oye, a todo esto, antes de finalizar, porque estamos medio en la hora, te quería comentar aquí la historia del otro día. Carlito, ¿en qué vamos? Nos apoyó la Cámara de Comercio de Los Ángeles para la postulación al Marketplace. Bien. Así que tenemos ahora 3 días que nos quedan, porque cierra el 30. Y bueno, agarramos la idea tuya esa del view. Mira, qué bien. Del Street ya estuve View. analizando, estuve analizando y está bastante simpática. Así que se postula antes del 30 ahora. Como digo, tenemos el apoyo de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, ¿cierto?, para la postulación, que se va a vincular con la Cámara de Comercio de La Vega, porque la Cámara de Comercio maneja a las personas, qué sé yo, tiene la llegada directa con la gente. Y estamos con AYEP. AYEP finalmente es el que va como institución académica, va a participar. Así que esperemos que quede bien la postulación, esperemos que nos vaya bien y esperemos que podamos concretar este marketplace, como te decía yo, que tiene ese componente que tiene que ser algo muy sencillo para la gente de La Vega. Exacto. Que no tiene un nivel cultural para manejar ese tipo de tecnología, que es lo que pide el proyecto también, porque apunta a, como yo te comentaba, ¿no es cierto?, a poder acercar a la tecnología a personas de 50 a 70 años, y más encima que tiene el componente de ser escalable, porque lo pide el concurso, y por ende podría replicarse en muchas partes de Chile, incluso a nivel nacional. Así que yo tengo harta fe, espero que nos vaya bien, y que finalmente sea un aporte tanto para acá, tanto para el sector como para todo Chile. ¿Por qué no? Deberían hacerlo, por ejemplo, en todos los sitios turísticos que hay, camino Antuco, camino Santa Bárbara. Exactamente. Hay que acercar a la gente a la tecnología, porque la venta presencial lamentablemente ha tenido una fuerte caída. Después de la pandemia la gente se acostumbró a comprar por internet muchas. También voy a ir yo a Santa Bárbara a recorrerme el camino hasta allá o hasta Antuco, pasar por allá para la Villa Peluca, qué sé yo, para ir a puro mirar, y si no hay nada, ¿qué hago? Porque ¿dónde como? Claro. Y si no encontré nada, en cambio al mirar por internet, mira, está este, pinchemos, mira este otro, mira, este tiene pescado frito, mira qué bueno, mira este bonita, ya, vamos a ese lugar. Mira, ¿estará abierto a esta hora? Sí. Antes existía un fenómeno súper interesante, que era porque siempre la competencia se ha visto como un componente negativo, ¿ya? Ajá. Pero de repente hay un componente que no es tan negativo. El sumativo. Imaginemos, yo tengo un restaurante y me pongo en camino Antuco, kilómetros 20, qué sé yo. Claro. Y soy el único. Claro. Los clientes o los consumidores tienden a pensar, bueno, a ver, tengo una sola alternativa, me queda bastante lejos. El problema es que si esa alternativa no me gusta, me voy a perder el pique, voy a gastar benzina y finalmente no va a ser una buena experiencia, por ende... voy. Pero si hay 5 restaurantes. Exactamente. Es como ir a Lenga, como ir a Tumbes. Exactamente. En ese caso se genera mercado. Y en ese caso la competencia no tiene un componente tan negativo. Entonces tiene que ver, depende... Te vas a la segura. Claro, depende también de la mirada. O depende también de la situación. Entonces, y del hambre que tenga también. Claro, pero ese fenómeno funcionaba antes. Pero claro, si por eso existe Días de Julio, usted sabe que va a encontrar el repuesto que busca. Claro. Porque hay cientos de tiendas, en alguna va a haber. Claro, pero a lo que voy yo, que esa era una estrategia muy viable antiguamente. Ajá. Pero ahora con el comercio electrónico, la llegada del e-commerce, cambió esa situación también. La gente ya no está buscando dónde se generó el mercado, sino que la gente está buscando la simpleza, la facilidad. Sí.
para qué estamos con cosas, las plataformas sociales ahora permiten ver claramente, ¿no es cierto?, el menú, lo que ofrecen, beneficios. Pero eso es el que quiera ver más, puede llegar más a fondo. Claro. ¿Ah? Y, oye, y hay una teoría también ¿Ya? que habla que en el futuro, muchos años en el futuro, Sí. nosotros vamos a tender a parecernos a los extraterrestres. O sea, Ya. una cabeza muy grande, Sí. unos dedos largos, un cuerpo muy delgado, porque vamos a estar en el computador todo el día. Exacto. Y casi alimentación por tubo, porque la gente tiende, o está tendiendo, ¿no es cierto?, a cada vez hacer menos esfuerzo. Claro. Cada vez hacer menos esfuerzo. El menor esfuerzo. Y el panorama cambió radicalmente, sobre todo después de la pandemia. Correcto. Pero también es bueno, como te digo, que la gente vea las oportunidades donde hay problemas. Es decir, Exactamente. los problemas, las dificultades, verlos como oportunidades. Es que, bueno, para mejorar. en investigación de mercado se trabajan como un sinónimo. Porque en O este sea, momento, suponte tú, si por problemas de la delincuencia y de la economía La Vega está muerta, por decir algo, y tú tienes la posibilidad de que la persona en su casa recorra y busque lo que necesita, y lo puede encontrar, puede incluso llamar, whatsappear, preguntar cuánto vale, si es que hay, y ahí va. pero si yo por eso te digo, y tú tienes toda la razón en lo que estás diciendo. En investigación de mercado, los problemas son un sinónimo de oportunidades. Exactamente. Dependiendo de la naturaleza de la empresa y de cómo se mire. Ujú. En la pandemia, muchos negocios fueron afectados, pero los que vendían mascarillas, Y pedidos ya. pedidos ya. Claro. Entonces, lo que es un problema para uno, es una oportunidad para otro. Ventaja para otro. Pero yo como empresa lo bueno es que puedo tener la capacidad de adaptarme, Las dos cosas, adaptar mi claro. oferta y salir de la problemática y agarrar la oportunidad. Exacto. Carlitos Muñoz Humán, del Oye, Banquito muchas de La gracias Vega. por Gracias a recibirme, ti. como siempre. Saludos a todos. Muchas gracias por venir. Salud, Nos vemos, gracias. Carlitos.